voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya. porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Familia, ¿cómo estamos? ¿Recuerdas tú el día en que descubriste que tenías una habilidad o un llamado innato, especial para ciertas cosas? Cuentan mis papás que cuando yo tenía 5 años íbamos caminando juntos en el campo, en un rancho que teníamos. Yo iba tomado de la mano de mi mamá y de mi papá, y caminando de repente pasó enfrente de nosotros una culebra. Y entonces mis papás instintivamente dieron un paso hacia atrás, pero yo instintivamente salté y tomé a esa culebra. Lo bueno es que no era una víbora venenosa, pero mis papás en ese momento me cuentan que se dieron cuenta que yo tenía un llamado para los animales y la naturaleza, ¿no? Y así sucede en cada una de nuestras vidas. Quizá tú te recuerdas aquel día que quizá estabas jugando un juego de mesa, nunca lo habías jugado, pero tienes una mente estratégica y pudiste ganarle a todos, ¿no? En el ajedrez, en algo. O quizá estás tomando la clase de matemática y tú ves claro la matemática o la física y otros no lo ven, y te das cuenta tú de ese llamado especial. ¿A qué voy en esto? En esta serie yo creo que tú te vas a dar cuenta de un llamado especial que tú y yo tenemos de adentro en nuestra hechura para la adoración. Es un llamado y tú vas a decir: para esto estoy hecho, para adorar a Dios. Y a través de esta serie que estamos comenzando, que vamos a hablar acerca de la adoración, vamos a descubrir el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros en esta disciplina espiritual que le llamamos adoración o alabar a Dios. Quiero ir a un pasaje en donde Jesucristo le da una de las enseñanzas más puntuales de la adoración a una mujer. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y déjame contarte un poquito el contexto. Jesucristo va hacia Jerusalén, pero dice que tiene que pasar por Samaria. Samaria es la capital, digamos, de los vecinos de los judíos. Samaria o los samaritanos eran parientes de los judíos, eran las 10 tribus de Israel. En un momento las 12 tribus en la historia de Israel que conformaban la nación de Israel se dividieron en 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus en el reino del sur, Judá y Benjamín. O sea, los judíos vienen de la tribu de Judá. Y entonces Jesucristo, descendiente de la tribu de Judá, está pasando por Samaria y había un pleito ya ancestral entre judíos y samaritanos. O sea, los de Samaria se les llamaba samaritanos. Pero Jesús dice: tengo que pasar por Samaria. Llega a un pozo a las 12 del día y obviamente hacía mucho calor, y los discípulos se van a comprar algo de comer y de beber, y Jesucristo está ahí en el pozo y llega una mujer samaritana, y Jesucristo inicia una conversación de una manera increíble, porque era muy, muy raro en esa época que un hombre se dirigiera a una mujer, pero también que un judío hablara con un samaritano. Y aquí Jesucristo inicia la conversación con esta mujer samaritana, le pide el agua del pozo. La mujer le dice: ¿y cómo me diriges la palabra si yo soy samaritana y tú judío? Y Jesucristo se va a hablar acerca del agua de vida que él tiene, si la mujer supiera con quién está hablando. Y de repente Jesucristo le empieza a hablar acerca de la historia que tenía esta mujer. Esta mujer había tenido 5 maridos, le dice Jesucristo, y con el hombre que vive actualmente no era su marido. Entonces obviamente pues tenía una vida en desorden esta mujer, y de repente la mujer cambia la conversación acerca de la adoración. Yo creo que la mujer estaba preguntando, ¿no?, a Jesucristo, una vez que supo que era profeta, porque le estaba diciendo todo lo que esta mujer
tenía la historia de la vida, de su vida de esta mujer. Y entonces Jesucristo aquí es donde da un pasaje increíble acerca de la adoración, que va a ser un principio para ir estudiando en esta sesión, en esta conferencia y en las que vienen para adelante, ¿sí? En donde Jesucristo le dice, según Juan capítulo 4 versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque la mujer le estaba diciendo, ¿dónde se debe de adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Esa era una discusión teológica que tenían entre judíos y samaritanos. Y Jesús le dice, mira, viene la hora, ¿sí?, donde el lugar no va a ser importante. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces se mete aquí Jesucristo a hablar de la adoración. Y es una buena pregunta, o sea, porque Jesucristo está diciendo, ustedes no entienden bien la adoración. Y si vamos a hablar de la adoración, necesitamos entender qué es adoración, ¿sí? La adoración es expresar nuestra admiración a Dios y también decir a otros lo increíble que es nuestro Dios. Cuando tú expresas quién es Dios para ti, le dices, Dios, eres increíble para mí, o le expresas a alguien más, tengo un Dios increíble, ¿sí? Todo eso es adoración. Entonces, obviamente, todo en la vida del cristiano es un acto de adoración. La manera en que vivimos, la manera en que soñamos, la manera en que nos relacionamos con otros, amándonos unos a otros, la manera en que buscamos a Dios, hacemos negocios. O sea, todo en nuestra vida debe de ser un acto de adoración cuando es hecho con un amor que responde al amor que recibimos del Padre. Eso es adoración y debe de ser un vivir. Nuestro vivir debe ser una constante adoración a Dios, porque la adoración provee el metabolismo para nuestra vida espiritual. Déjame ponerlo así. O sea, así como cada uno de nosotros necesita un metabolismo y hay ciertas cosas, el ejercicio y buena comida y buen sueño te ayudan a tu metabolismo. El metabolismo espiritual es bendecido cuando tú y yo adoramos a Dios. Entonces, lo interesante es que Jesucristo está hablando de repente con esta mujer que a lo mejor tú dices, pues no tenía las credenciales la mujer, ¿no? Por su vida de pecado y porque no era judía y otras cosas. Pero qué interesante que Jesucristo le quiso revelar este misterio tan profundo de adoración. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Qué profundo, ¿verdad? Viene la hora, dice Jesucristo, y ya ha llegado la hora, porque cuando llegó nuestro Salvador, nos capacitó para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tener una relación, abrió el camino para que tú y yo llegáramos al trono de la gracia. Y entonces ya es la hora para que los verdaderos adoradores, tú y yo somos verdaderos adoradores. A lo mejor no te has dado cuenta, ¿sí? Y lo vamos a descubrir. Te das a dar cuenta cómo eso está puesto en tu hechura como hijo de Dios. Y luego dice, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, qué tremendo pasaje, y vamos a ir profundo varias veces en este pasaje, pero para el día de hoy vamos a tomar esto. El Padre es un buscador de adoradores. ¿Entiende esto? Dios no está buscando adoración, no. Él busca adoradores en verdad, en espíritu y en verdad, que adoren al Padre. Entonces, porque si buscar adoración, pues ponemos una grabación, ¿no? Y dejamos que esté tocando todo el tiempo y ya tiene Dios su adoración. No, Él está buscando corazones de hombres y mujeres entendidos, que sepan que tenemos un llamado para adorar y que adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa de esto en espíritu y en verdad? Bueno, yo lo que puedo interpretar es que la adoración es desde nuestro espíritu, ¿sí?, a
que Dios es espíritu. Y entonces ya no es en un lugar específico, ya no tenemos que ir a Jerusalén para adorar. Podemos hacerlo en cualquier lugar donde estemos, desde nuestro espíritu al suyo, ¿no? También quiere decir que la adoración como hijos de Dios en espíritu y en verdad no es un acto religioso, no es nada más algo que de manera religiosa hagamos. Tiene que ser un acto genuino, real, sincero, que provenga de un corazón enamorado con nuestro Padre, ¿sí? Y también yo lo veo que tiene que ver que es una adoración guiada por la verdad de su palabra. Entonces entiende esto: Dios nos hizo seres adoradores para adorarlo a Él. El Padre está buscando que tú y yo le adoremos, está buscando adoradores, y el Padre ha dejado extensa enseñanza para que tú y yo sepamos cómo adorar. Hace unos domingos estuvimos hablando, qué es lo que adoramos de Dios, y hablamos cómo adoramos su nombre, su palabra, sus obras, su poder. Hablamos de por qué lo adoramos. Lo adoramos porque Él nos los manda, porque Él ama nuestra adoración, porque la adoración es poderosa, porque Él es digno de esta adoración y porque fuimos creados para ello. Estuvimos hablando de cuándo es que lo adoramos, y estuvimos mencionando que lo adoramos que cuando estamos arriba o abajo, en buen ánimo o cuando estamos aún en mal ánimo y desanimados. Todo tiempo es un buen tiempo para adorar a Dios. Y también estuvimos hablando en dónde lo adoramos, y debemos adorarlo en todo el mundo, en todo lugar donde estemos. Pero hay un lugar especial para adorar a Dios, que es la congregación, la iglesia de Cristo, ¿sí? Hoy yo quiero ir profundo a responder esta pregunta: ¿cómo le adoramos? ¿Sí? Cuando estamos en la congregación, cada uno de nosotros que somos adoradores, ¿cómo es que tú y yo lo adoramos? Y el principio es este: no lo adoramos a nuestra manera. Decíamos, Él dedicó gran texto bíblico para decirnos que Él desea ser alabado y cómo es que Él desea ser adorado. Y yo te voy a platicar algunas cosas puntuales que creo que te van a traer claridad. Algunos ya lo saben, algunos van a decir, ahora ya lo entiendo, porque es que hacemos esto en la iglesia. Y algunos estoy seguro que van a decir, ahora lo entiendo, lo sé y voy a caminar en eso, ¿sí? Entonces, cuando estamos reunidos como congregación, y a lo mejor tú has visto alguna de estas cosas. Por ejemplo, déjame comenzar con esta que es muy importante: levantando nuestras manos, ¿sí? Adoramos a Dios cuando estamos en la iglesia y levantamos nuestras manos. Quizás lo has hecho, quizás lo has visto y dices, ¿y estos qué están haciendo, no? El Salmo 63:4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El levantar las manos, ¿sí? Tus manos, te ayuda a enfocarte en la adoración. Porque hay muchos distractores que quieren quitarnos la atención de la adoración. Pero cuando tú y yo levantamos nuestras manos, es algo tan especial para adorar a Dios. Yo veo 3 motivos en la vida diaria el por qué la gente levanta sus manos. Por ejemplo, los niños, ¿no? Cuando un niño ya está, empezando a caminar, pero está el niño ahí en la cuna y de repente entra a sus papás, ¿qué es lo que hace? Le decimos, ¿no? Te tira los brazos. Y es padrísimo si eres un tío, el abuelo, y llega y te tiran los brazos, pues te llenas de emoción, ¿verdad? Pero el niño quiere ser cargado, ¿sí? Quiere que lo traigas a ti. Y entonces, el levantar nuestras manos a nuestro Padre, le estamos diciendo, queremos un toque tuyo, ¿sí? Como ese niño a sus padres, ¿no? Cárgame, Señor, necesito un toque tuyo, ¿sí? También la gente levanta sus manos como un acto de rendición. Quizás recuerdas esas películas del oeste donde llegaba alguien con un revólver, lo ponía por la espalda y entonces el otro le decía, levanta arriba las manos, ¿no? Y es muy interesante porque cuando levantaba las manos, o por qué levantaba las manos, era para tener seguridad que la otra persona no fuera a ir por el revólver o el cuchillo, ¿no? Es una posición vulnerable y de rendición. Y significa como que bajar nuestras defensas y abrir nuestros corazones a Dios.
porque lo contrario sería los brazos cruzados, ¿no? O sea, los brazos cruzados, cuando estás adorando a Dios con los brazos cruzados, como que le estás diciendo a Dios, no estoy muy abierto a ti. Pero cuando le levantas los brazos, estás diciendo, Dios, me rindo, ¿sí? Tú ganas, estoy rendido a ti. El tercer motivo por cual la gente levanta sus manos, yo lo he visto en el fútbol americano, ¿sí? Cuando está el quarterback y tiene el balón, y entonces el receptor que va corriendo y está libre, ¿qué hace? Levanta las manos o levanta una mano como diciendo, veme, ¿sí? Estoy listo para recibir el pase. Y entonces el quarterback ve las manos levantadas y lanza el pase. Y así tú y yo, o sea, estamos delante del Padre y como que le estamos diciendo, Señor, yo quiero recibir de ti. Estoy receptivo a lo que tú tienes para mí. Estoy abierto a recibir más de tu espíritu, más de tu gracia. Entonces, fíjate qué interesante. Es algo bíblico, como ya lo vimos, y causa en nosotros una manera muy puntual para sumarnos a la adoración. Otra cosa que vemos en la Biblia es que lo adoramos aplaudiéndole. Salmo 47:1 nos dice, aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Y entonces esta forma de aplaudir, no sé si lo has visto en el ser humano. Cuando estás reconociendo a alguien, tendemos a aplaudir. Y yo creo que el aplaudir más para mantener el ritmo, que a veces lo hacemos, es para hacer ruido, ¿no? O sea, hay unos instrumentos que ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿qué traes tú? Tu voz, pero también traes tus palmas que pueden hacer mucho ruido. El rey David, un gran adorador, que escribió mucho del libro de los Salmos, que es un libro de cantos espirituales, cantos a Dios, creó una cultura de adoración expresiva, ruidosa, que se escuchaba. Y tú y yo necesitamos celebrar su excelencia. Necesitamos ser ruidosos y jubilosos a Él. Y necesitamos aplaudir con nuestras manos. Qué interesante, levantar las manos, aplaudir. Otra manera que nos dice la Biblia es tocando instrumentos musicales. Y tú dices, pues claro, si así lo hacemos. Pero lo quiero mencionar porque hay algunas tradiciones de fe en donde piensan que no se deben de usar instrumentos. Algunos dicen mucho menos la batería, ¿no? Que es muy ruidosa, y a lo mejor dicen la guitarra eléctrica esa, pero ¿sabes qué? O sea, yo lo veo muy claro en la Biblia. Déjame leerte el Salmo 150 y después de leerlo tú dime si es bíblico adorarlo tocando instrumentos o no. Salmo 150 dice, alábale. Déjame desde el 1. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Y luego dice en el 3, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y con arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerda y flauta, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. O sea, yo creo que es claro. O sea, en ese entonces no se había inventado la guitarra eléctrica, ni la batería o el piano eléctrico, pero yo creo que todos los instrumentos, la música fue creada por Dios y todos los instrumentos son aptos en armonía y en disciplina para adorarlo a Él. ¿Sí? ¿Nos vamos a otra? Estando de pie es otra manera de adorarle, ¿sí? El ponernos de pie. ¿Qué haces si estás en algún lugar, ¿sí? En algún lugar así oficial, ¿no? Y de repente entra el gobernante o el presidente, y lo que se pide, o a lo mejor tú instintivamente lo que haces es que te pones de pie, o llega alguien a tu casa que estás esperando y para honrarlo tú te pones de pie. O sea, el ponerte de pie es algo para honrar. Cuando Dios mandó el diseño a Moisés del tabernáculo de reunión, donde fue puesto el arca y el lugar santísimo y el lugar santo y todo lo que le dijo, o sea, le dijo a cada detalle, cada mueble. Lo que es interesante cuando tú lees el Pentateuco es que nunca ves que Dios haya dicho o haya mandado el diseño de sillas para el tabernáculo de reunión, ¿sí? Para la tienda de adoración ahí que le dio a Moisés. Porque, o sea, era esperable que el sacerdote y todos los que estaban sirviendo ahí el arca de Dios
estaban de pie. Entonces, es un indicador de que tú y yo estamos alertas, estamos involucrados. Es una postura más vigilante. Y sabes que también nos ayuda a participar, ¿sí? Yo me siento aquí un ratito, pero si tú estás adorando a Dios, estás sentado, o sea, te sientes desconectado, pero cuando te pones de pie, como que conectamos. Qué interesante, ¿verdad? Otra postura del cuerpo bíblica es el arrodillarnos. A lo mejor tú dices, sí, esto lo he visto y lo he sentido y lo he hecho, y es algo tan especial, ¿verdad? Cuando nos hincamos, nos arrodillamos a Dios. Mira este Salmo 95:6. Vengan, postrémonos reverente, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y en ocasiones hay momentos que estamos adorando en la presencia de Dios y sentimos arrodillarnos, ¿no? O sea, derramamos tanto nuestra alma al Señor que quedamos al nivel del suelo. O sea, estamos en una postura física declarando lo que está sucediendo en nuestro corazón. El libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan tiene una visión de la adoración al cielo, porque entiende, para aprender de adoración, la adoración del cielo. O sea, lo que hacemos aquí en la tierra es modelando la adoración que sucede en el cielo. Y el libro de Apocalipsis tiene pasajes increíbles para aprender de la adoración. Dice Apocalipsis 4:9, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Sí, en el cielo está el trono de Dios y todos los seres creados por él están alrededor. Pero narra acerca de estos 24 ancianos que están inclinados, que están de rodillas, que están postrados delante de Dios. En ocasiones la presencia de Dios es tan poderosa, o sea, que lo natural, lo que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu pide es arrodillarnos. Y hay una conexión muy, muy especial cuando tú y yo expresamos en lo físico lo que sentimos en lo espiritual. Pero muchas veces necesitamos caminar primero en lo físico y entonces viene ese sentir espiritual. Con cantos también. Y ahora mismo tú dices, pues claro, va, o sea, esto es súper obvio, ¿no? Pero quiero mencionarlo porque es bíblico, los cantos, esta música. La adoración se puede hablar. Yo puedo decir, Señor, tú eres grande y potente. O lo puedo cantar, ¿verdad? Lo puedo gritar. Pero lo más común que hacemos en la iglesia es cantarlo. ¿Por qué? Por la belleza de la música. Dios creó la música y la creó para que tú y yo lo usemos como un instrumento de adoración. Y entonces, cuando tú y yo a nuestra voz le añadimos música de adoración, algo maravilloso es producido, que es más que la suma de sus partes. No nomás es tonos más frases, o sea, más acordes, más letra. O sea, hay algo poderoso que surge en un canto como una expresión de adoración. Nuestro corazón se involucra, nuestra alma se eleva y la adoración sube como un aroma fragante al cielo, al Rey. Dios fue quien nos hizo seres musicales. En verdad no he conocido a alguien todavía que no sea un ser musical. A todos nos gusta la música, algún tipo de música. Quizás tú digas, esa música no conecto tanto, pero esta sí. Pero todos somos seres musicales y los cantos, la música nos ayuda a adorar a nuestro Dios. ¿Cómo lo adoramos? Audiblemente. O sea, sí podemos adorar meditando en silencio, pero alabar a Dios demanda que se exprese audiblemente. ¿Y a qué voy? O sea, si estás en la congregación, a lo mejor tú dices, es que hoy escogí estar calladito. Pues mal momento para escoger estar calladito. Exprésate, porque estamos levantando nuestra voz en conjunto y tu voz es parte de la adoración. Y si tú no la expresas, está faltando. Algo falta en la adoración a Dios. Mira lo que dice el Salmo 66:8. Pueblos todos bendigan a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza. Hagan oír la voz de su alabanza, porque es una adoración corporal.
O sea, el canto del pueblo. No nomás son los que están en la plataforma con micrófono quien debe de cantar y expresarse y aplaudir. Todos debemos de hacerlo. Déjame ir a otro muy interesante. Con danza. ¿Sabes bailar? ¿Te gusta bailar? O sea, ¿verdad que Dios nos hizo seres con ritmo? ¿No? Empiezas a entonar, escuchar una tonada y como que empieza tu cuerpo de una manera instintiva a moverse, ¿no? Y esto es algo tan interesante. Mira el Salmo 149:3, que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al son de la lira y el pandero. O sea, entonces con danza, la danza también es otra manera que Dios nos ha dicho, así me gusta que me adoren, ¿sí? Es interesante porque es una de las formas más resistidas de adoración bíblica. Por algo pensamos, ¿no? Que cuando llegamos a la iglesia tenemos que estar serios y aburridos, ¿sí? Pero cualquier gesto de movimiento como que no es digno de Dios. Pero si Dios nos dice esto, ¿no? O sea, algunos piensan, es que quizá me veo ridículo si empiezo a danzar delante de Dios. Y yo te pregunto, ¿y no harías el ridículo con los hombres para adorar a Dios? Hay un pasaje donde el rey David estaba llevando el arca a Jerusalén y estaba alegre y dice que estaba danzando. Sí, hubo quien lo criticó, pero a él no le importó, ¿sí? Y él dijo, aún voy a danzar más fuerte. Ahora, a lo mejor tú dices, es que a mí no se me da eso de, o sea, no lo siento, no pasa nada. Si tú no lo sientes, no pasa nada. A lo mejor aplaudes, a lo mejor te mueves tantito, pero hay otros que tienen un poquito más del ritmo en su vida. Y nuevamente, no es que de repente agarremos aquí en la congregación y empecemos a danzar por todos lados y a lo mejor tú eres un dancing queen y de repente quieres, o sea, bueno, en un orden, hay un orden dentro de nuestra adoración a Dios, pero debemos de tener esa libertad. Alguien ante la pregunta de por qué danzamos, respondió, porque no podemos volar. O sea, si pudiéramos volar en lugar de danzar, volaríamos para adorar a Dios. Pero como no podemos volar, lo que hacemos es que bailamos, ¿sí? Ese es nuestro recurso. Mira este Salmo 30, versículo 11. Léelo conmigo. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. En la adoración estamos cantando esto que dice este salmo. Él cambió mi lamento en danza, en júbilo, en gozo. Cambió mi ropaje de pordiosero en un ropaje de fiesta. Cada domingo yo estoy de fiesta adorando a Dios. Nuevamente, en orden, pero con una libertad para adorarlo a Él. Otra manera es con gritos, ya que entramos a esto de danza y otras cosas, con gritos. Fíjate este Salmo 47:1. Aplaudan pueblos todos y dice, aclamen a Dios con gritos de alegría. Gritos de alegría, ¿sí? Entonces, déjame decirte algo. ¿Conoces la palabra aleluya? Sí, la palabra aleluya es una palabra de iglesia, ¿no? Es una palabra de domingos. Aleluya, hermanos. Bueno, la palabra aleluya viene de la palabra en hebreo que es hilal. Hilal significa gritar fuerte o un grito de júbilo. Entonces, aleluya, o sea, cuando dice aleluya, hermano, lo que le estás diciendo es grita de alegría, hermano, adorando a Dios. Eso es lo que le estás diciendo en la palabra aleluya, para los que no querían saber, ¿no? Los que no sabían. Entonces, fíjate, al pueblo de Israel se le conoce por su grito de guerra. Daban la vuelta a Jericó y gritaban para que cayeran las murallas. Hay un grito que en ocasiones nace espontáneamente de alegría. Nuevamente, o sea, un buen grito, ¿no? Como un grito de guerra, porque de repente parece un grito de un gallo apretado ahí, pero o sea, que un grito auténtico tiene que estar en la adoración a Dios. Es triste el día donde el grito de adoración ya no se escuche en el campamento, porque nos volvimos muy serios o porque hemos perdido la pasión de adoración. Nuevamente, en orden, sin incomodar a nadie, pero que existe este grito de júbilo en el pueblo de Dios. Y lo último es con un lenguaje espiritual, hablando en lenguas.
En Hechos capítulo 2, cuando la primera iglesia, esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, dice el versículo 11, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Aquí estaban los apóstoles hablando un lenguaje nuevo, un lenguaje espiritual que no conocían y otros lo identificaban. Y lo que estaban haciendo es proclamando las maravillas de Dios. Y tenemos este regalo del bautismo del Espíritu Santo que Jesús dio a su iglesia. Y junto con el hablar está el cantar, está también el hablar y el cantar en lenguas. Estas lenguas espirituales, en donde nuestro espíritu adora a Dios en un lenguaje espiritual. El apóstol Pablo nos da indicaciones. Hay que hacerlo en orden, ¿sí? Porque cuando hablamos en el espíritu, otros no entienden y no son edificados. Pero hay ocasiones que nuestro espíritu, ¿sí?, saca ese lenguaje espiritual para adorar a nuestro Dios. Qué interesante, ¿verdad? Todas estas formas. Ahora tú dices, ahora ya entiendo lo que veo. Pero también te quiero animar. Necesitamos nosotros iniciar esta libertad física de aplaudir, de ponernos de pie, de levantar las manos, ¿sí?, de movernos un poco, de danzar ante Dios, de doblar nuestras rodillas. No sé, según el Espíritu Santo te muestre. Pero esta libertad física lo que va a hacer es que va a promover una libertad espiritual. Porque lo contrario puede suceder. Si estamos contenidos en nuestra expresión física, estamos conteniendo la expresión espiritual, ¿sí? Y si nuestra adoración es de esta manera, ¿no? Déjame poner así un poco más drástica. ¿Será que nosotros estamos conteniendo esa expresión espiritual que Dios quiere dar en medio de la alabanza de su pueblo? Pablo escribe a los Corintios: no vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. Entonces toma este reto. Y a lo mejor tú dices que no lo entiendo, y en ocasiones no sé, no lo siento. ¿Será que la primera vez que levantas tus manos comienza una libertad en tu corazón? Es un principio y una acción física de tu parte va a empezar a facilitar una libertad espiritual. Iglesia, no queremos mayor libertad en el Espíritu, darle mayor libertad al Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y será que nosotros somos los que estamos frenando y tenemos que alabar a Dios de acuerdo como Él nos los manda con todas estas expresiones? Marcos 12:30, Jesucristo nos dice esto, ¿sí?, resumiendo lo que es el consejo de la Biblia y el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, pon este pasaje en el contexto de la adoración a Dios. No debemos de adorarlo, ¿sí?, con toda una expresión física en libertad, obviamente en el entendimiento, estando enfocándonos. Vamos a ir hablando adelante más de esto. Adóralo con todo lo que hay en ti. Yo creo que es lo que nos dice este pasaje. Y te vas a encontrar adorándolo con varias formas bíblicas: canto, gritos, aplaude, danza, arrodíllate, ponte de pie, levanta tus manos, adora en lenguas espirituales. Él es digno de todo esto. Él es digno de todo esto. Te decía, el libro de Apocalipsis es un buen lugar para entender la adoración, porque muestra, Juan tuvo una visión de la adoración que está sucediendo en este mismo momento en el cielo, la cual tú y yo debemos de copiar. No oramos el Padre Nuestro, decimos como así en la tierra como en el cielo. O sea, que se haga como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el clamor. Pero mira lo que dice Apocalipsis 19, versículo 6, que de ahí tomamos la frase que le estamos poniendo, el nombre que le estamos poniendo a esta serie.
Y dice que el apóstol dijo: y oí como la voz de una gran multitud. Cuando estás en la iglesia, ¿qué escuchas? ¿La voz de unos cuantos o la voz de una gran multitud? La voz de una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas. Otra versión dice como una catarata que caía así. Y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Aleluya. ¿Sí? Acuérdate, sí, un grito jubiloso. El Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Familia, tengamos libertad para alabar a Dios y encontremos ese llamado, ¿sí? Y vas a descubrir, vas a decir: para esto he sido llamado. Hay muchas otras cosas para lo cual eres bueno, pero lo interesante es que para la adoración todos nosotros vamos a encontrar un llamado natural, un llamado profundo. Y en las palabras de Jesucristo: porque el Padre está en busca de tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y la hora es aquí y ya ha llegado, y es un buen tiempo para adorar como iglesia en un nuevo nivel. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú has puesto en nuestro corazón este llamado de adoración. Señor, yo te pido, Padre, por cada corazón que está aquí conectado, Señor, cada adorador que está aquí conectado, Señor, que tú siembres esta semilla, Padre, y que ellos lo puedan llevar a la práctica en este tiempo, en esta semana, que se puedan conectar en la adoración, ahí en su lugar secreto, ahí en casa, Señor, pero también como congregación, cada vez que nos conectamos para adorar, cada vez que nos juntamos para adorar, que nos podamos tener esta libertad, este entendimiento, Señor. Y hoy te decimos: aquel adorador que buscas, ya lo has encontrado en mí. Señor, ayúdanos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, y hay que poner en práctica esto. Yo decía que más que una serie, esto debe de ser un taller. Pon en práctica todas estas maneras que podemos adorar a Dios. Y vamos a acabar la reunión y vamos a acabar adorando a nuestro Dios. Vamos a poner un canto de adoración y tómate un tiempo ahí y adora a tu Dios. Ponte de pie en este momento y vamos a adorar juntos a aquel que es digno. Adelante. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Vamos a cantarle. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te contemplamos en tu trono,
eso te adoramos hoy. Vamos, iglesia, alza tu voz y dile: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos más, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Te decimos que eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, eres santo, 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 santo eres tú. Estás aquí, eres santo, 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 santo eres tú. Es más el coro. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.